en el barro. Muy buenas, ¿cómo andan? La ceguera ideológica, la censura mediática, los algoritmos de redes sociales, distintas ecuaciones de la influencia norteamericana sobre eso que se llama Occidente colectivo, que durante muchos años permeó en otras latitudes, globalizándose en gran medida. La frase que da nombre a esta editorial no es de autoría de quien les habla, la dice cada vez que puede el actual presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Y definitivamente es una frase que da cuenta de lo que decíamos previamente en otras oportunidades. La mayoría de las élites empresarias, sobre todo comunicacionales, de muchos países, ven el mundo con los ojos de ese occidente colectivo que está en franco retroceso. Y es que quizá la cumbre de Kazán de los BRICS sea uno de los acontecimientos políticos más importantes de este año, junto con las elecciones en los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación occidentales omitieron hablar al respecto de esta cumbre o lo hicieron a regañadientes y con sorna o displicencia. Evidentemente, la peor de las cárceles, o la mejor según el caso, está en nuestras cabezas y es ideológica. Es conceptual, es en el plano de los simbólicos. Según el presidente de la Asociación de Periodistas Económicos de Turquía, Recep Ersin, la situación actual de ese país es bastante compleja, fundamentalmente por problemas con inflación. Pero el gran problema es que el pensamiento nacional de ese país está tan occidentalizado que todo se ve con esa anteojera unilateral. Ejemplo de ello es que Anse Sarakol, hija de la portavoz de los políticos pro-occidentales del país, Najla Karakol, ha ganado decenas de premios en Estados Unidos en el campo de la política exterior. Y sostuvo recientemente que, por ellos, no podemos mirar la política exterior con los ojos de Occidente. Oriente tiene su propia forma de entenderla. Debemos tener en cuenta este factor. Las palabras de Ersin coinciden con la evaluación del analista Pepe Escobar, que venimos citando y señalando en varias oportunidades, quien sostiene que la cúpula política y militar de Turquía es pro-OTAN, es pro-occidental y es una de las complicaciones que tiene el país. Entonces, ¿por qué Erdogan hace este cambio? Por el simple hecho de que Occidente está en declive, y lo ve. Y cada vez más complicado en términos económicos y financieramente. Esto Erdogan lo sabe, evidentemente, lo analiza, y sabe que para resolver ese problema y los problemas internos debe diversificar sus vínculos. Y es tan sencillo como eso y a la vez tan complejo. Lo de Turquía es un caso que nos sirve de ejemplo, fundamentalmente porque es importante para Occidente, valga la redundancia. País de la OTAN, segundo ejército de ese bloque, al que desde hace décadas le vienen prometiendo que si hace tal o cual reforma y si respeta los derechos humanos le permitirán ingresar en la Unión Europea. Un país con una cultura e historia riquísima, que es podríamos decir, el bloque de contención que ha utilizado la Unión Europea para frenar gran parte de la migración asiática, esa migración indeseada por la pulcritud blanca, rica y eurocéntrica. Pero esta cumbre de Kazán no solamente se incorporó Turquía
al bloque de los BRICS, sino otros socios de mucha importancia económica y geopolítica, de 4 continentes: Argelia, Nigeria y Uganda de África, Bolivia y Cuba de nuestra América, Bielorrusia de Europa, e Indonesia, Kazajistán, Malasia, Tailandia, Uzbekistán y Vietnam de Asia. Países que en conjunto, según cifras del FMI a 2023, suman más de 5 billones de dólares de PBI. Y se encontrarían, según se analice, en tercer o cuarto lugar, dependiendo si en esa escala global tomamos o no como bloque a la Unión Europea. Países que además tienen ubicaciones geográficas claves y que poseen bienes estratégicos fundamentales como hidrocarburos, minerales, alimentos, hoy fundamentales para este entramado económico global en el que vivimos. Sumado a esto, según Bloomberg, que nada puede considerarse de prorruso o pro-chino, el FMI estimó que en los próximos 5 años el crecimiento económico mundial estará impulsado por las naciones BRICS. Sobre todo China, con un 21,7% de ese total, y la India, con un 14,8%, casi un 15%. Esto sirve para ver la decadencia de Occidente, o cómo está cambiando la cosa, y en contraposición, las 2 economías menores del G7, Canadá e Italia, contribuirán en estos 5 años venideros en menos de un 1% al crecimiento mundial en el mismo periodo señalado. Menos que lo que van a aportar Bangladesh, Egipto o Filipinas. Eso sin mencionar la decadencia europea fundamentalmente de sus 2 grandes potencias, Alemania, que se estima que va a caer un 0,2% del PBI, que tiene un 15% de caída en la producción industrial, que tiene un 45% de caída en exportaciones, un colapso competitivo por los costos de la energía, producto de dejar de comprarle gas barato a Rusia, y una Francia que está con un 6% de caída de productividad laboral, 7,3% de desempleo estructural masivo, aumento doble del déficit presupuestario del 6,2% del PBI y un crecimiento exponencial de su deuda pública en un 112%. La cumbre, que albergó durante 3 días a delegaciones de más de 36 países, de los cuales 22 enviaron a sus principales líderes, y que puede significar un punto de quiebre en el proceso de organización de ese sur global contra un sistema unipolar de un mundo basado en reglas que obviamente nadie escribió, nadie leyó ni nadie escuchó, pero que todo el mundo sabe que impone Estados Unidos desde hace décadas. Una demostración empírica que desbarata el supuesto aislamiento de Vladimir Putin, que repiten como loros en la prensa occidental. Una cumbre que tuvo hechos de impacto significativos, por ejemplo, las reuniones entre Xi Jinping y Narendra Modi, que llegaron supuestamente a un acuerdo para resolver sus diferencias fronterizas, luego de que se recalentara en 2020 ese conflicto. Un Modi que además se encontró con su par iraní, Mosul Pezeshkian, o este último que se reunió con Putin y que se prevé que pueden llegar a firmar algún acuerdo de orden estratégico en el tiempo venidero. O un Putin que se reunió o tuvo reuniones bilaterales con 17 mandatarios de otros países, incluido Mahmoud Abbas de Palestina o Dodik de la República de Srpska, parte de Bosnia-Herzegovina. Nadie es
quizá ese podría ser un buen lema. Más allá de las consabidas ausencias, como la del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, que dicho sea de paso tuvo un timing increíble porque se juntó con Anthony Blinken en el mismo tiempo que sucedía la cumbre. Otro mensaje que se presta a especulaciones. La nota sin lugar a dudas la dio Nuestra América. Lula vetando a Nicaragua y Venezuela la posibilidad de ingresar al bloque. Especulaciones sobre las motivaciones hubo miles y seguramente habrá miles. La palabra oficial fue bastante pobre y carente de sustento. Pero como dijo Putin, en el BRICS las cosas se hacen por consenso. No se le impone nada a nadie. Una picardía, si se nos permite el término, pues, que puede costarle caro no solamente a los países afectados directamente, sino a todo el continente. Kazán sucedió y habrá tela para cortar durante semanas para analizar todo lo que allí se haya charlado, más allá de que la prensa occidental seguramente estará centrada o focalizada en el proceso electoral que se avecina en el hegemón. Una carnicería a cielo abierto que puede seguir generando problemas en otras partes del globo. Lo que está más que claro después de esta semana es que los BRICS llegaron para quedarse y que van en serio con eso de cambiar de raíz las lógicas impuestas por los acuerdos de Bretton Woods posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Como decía Rafael Correa, no vivimos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y el mundo es más grande que 5. A paso de hombres ciclos anuncian ciclones e ideas como capas tectónicas se sobreponen en la gran aldea. Pase y vea contradicciones, volverse una usina de héroes y heroínas de la prole. Ahí va Tupac Amaru dándole guerra infinita al sacro rey de España, aun siendo educado por jesuitas, por las mismas mañas libertarias que un tal Miranda le encargó a Bolívar, nacidas de logias en Bretaña. Vea, así de extrañas esta tierra de glaciares y ritos chamanes, ambientando selvas tropicales entre los caimanes, donde hombres se hacen inmortales en la muerte como Allende o en la vida como Chávez, mandando al carajo a los planes de quien nos trajo miserias y muerte en nombre de la paz y del trabajo. Vea usted delante la larga marcha de gigantes que alzando la voz evidenció el desfile de elefantes tras tu espalda, aunque la amarga espada del tirano les traiga miseria muerta a las manos como a Belgrano. Y millones de ejemplos hay, como Arbolito, el hombre se hizo un mito al grito del último Zapucay, o aquel Black Star Line que a Garvey eternizaría, prometiendo a obreros bananeros volver a Etiopía, muerto a sangre fría por la ambición de compañías a las que un negro pensante de muy poco les servía, como Malcolm X, Luther King o el Lobo Gaitán. De Juana Zurduya a las comunas de Manu Beltrán, donde andarán las que hacen de la lucha todo un arte, como Eva Duarte. Adelante, marcha de gigantes. Buenas, ¿cómo andan? Comenzamos un nuevo programa de Marcha de Gigantes aquí en Radio Trinchera, emitiendo desde los estudios ubicados en Comunidad Ferroviaria, el estudio Emilio Escamaita Curi, para ser más precisos. Mirando Cerdá Campano, ¿cómo dice que le va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Bien, Me alegro muchísimo. Por este lado.
¿Te ¿Cómo sentís fue la mejor? semana? Tu semana bastante fea. Sí. La mía estuvo bien. Problemas, complicaciones de salud en términos gástricos. Para no dar mucho más detalle. Perfecto. Uy. ¿Tenés, Bueno, sí, silencio? ahí lo silenciamos. Perfecto. Chicos, arrancó la mañana fatal, fatal. ¿Por qué arrancó la mañana? Yo estoy fatal? muy bien. Yo también estoy muy bien. Bueno, Entonces, me alegro. ¿por qué arrancó No sé, fatal? me estás peleando muchísimo. No, se equivoca, señora. Bueno, ¿cómo anda toda la banda, todo el resto? Como siempre, Guada Guadres en la operación técnica, ahí en la producción Mati Marchi y More Lopardo. Programa... ¿Qué decirlo? Programa BRICS. Programa BRICS, si quieren ponerle. Sí, obvio. Marchan los BRICS. ¡Oh, me gustó! Podría haber sido el título de la editorial ese. Marchan los BRICS. Marchan los BRICS. Bueno, no, el título, porque no lo expliqué, el título el título o esa última frase con la que cerrábamos la editorial es precisamente una de las frases que suele decir a menudo Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que dice: el mundo es más grande que 5, porque lo que hace es hablar, obviamente, de que el mundo es mucho más que Occidente, o el G5 en realidad, que podría ser decirse, no sé, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos Y para de contar. y alguno más. Nada, bueno. Interesante lo que ha dejado esta semana. Programa que obviamente, por razones lógicas, si vienen siguiendo los programas anteriores, se darán cuenta que tiene que ver con darle la importancia que creemos que amerita esta cumbre de Kazán, que se vivió los días 22, 23 y 24 de octubre de este mes que estamos transcurriendo, y que, como decíamos en la editorial, poco y nada se habló en los medios occidentales, y los que lo hicieron medio como a regañadientes, omitiendo un montón de cosas que estaban sucediendo y que sucedieron en ese encuentro, y focalizándose quizá en algunos detalles como el veto de Lula al ingreso de Nicaragua y Venezuela al bloque. Claro, o sea, los medios occidentales celebrando Claro. el veto de Lula. Sí. Bueno, sí. O dándole lugar a la cumbre que tuvo Anthony Blinken con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman, que tiene que ver con parte de lo que decíamos la semana pasada, pero bueno, ese es parte del análisis que vamos a meternos a hacer en breve. Saludar obviamente a quienes ya empiezan a dejar sus saludos a través del chat de nuestro canal en YouTube, el canal de radio de Trinchera TV, donde pueden participar y dejar sus mensajes. Saludos para Federico, para Sol, para Raúl, que ya están del otro lado ahí expectantes de qué cosas vamos a decir, supongo. Vamos a tener un sorteo hoy. Sí, como cada semana. Claro, pero hoy sorteamos, para mí, me atrevo a decir, quizás uno de los mejores sorteos de los sábados, que es la media docena de empanadas y el litro de birra de ¿Te Roots. gusta ese es el que más te gusta de Sí. los 4 sorteos? Sí. Es el que espero ganarme. Está bien. Está Yo bien. aviso a la producción que nunca me gané nada todavía. O sea, soy suscriptora, debo ser de las pocas personas que nunca salió sorteada. Yo tampoco salí sorteado nunca. ¿No? No. Esta dupla de conducción nunca salió sorteada en los sorteos de Trinchera. Dicho esto, les recordamos que para participar de los sorteos, no solamente de los que hacemos aquí en Marcha de Gigantes, sino de los que hay a lo largo de la programación de Radio Trinchera, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que meter en www.revistatrinchera.com/comunidad o ingresar en ese QR que les deja muy gentilmente Guada en el costado o en la margen inferior derecha de sus pantallas. Ingresan ahí y por una módica suma se pueden suscribir con lo que puedan, haciendo un aporte único o suscribiéndose de manera regular para aportar todos los meses. Con lo que sale hoy por hoy, menos de lo que sale una cerveza, pueden suscribirse y participar de los más de 30 sorteos que tenemos durante todas las semanas, durante todo el mes en realidad. Sorteos de distintos lugares de comida, de un sex shop,
que incorporamos recientemente. Esa estaría bueno ganársela también. Sí, pues, ¿por qué no? Sí. Sorteos de entradas, sorteos de ropa de la textil de aquí de Estrella Azul. Cosas varias. Cosas varias que pueden participar y que tienen llegada a todo el país. Y cosas también, o sorteos de otros lugares también de la República Argentina, no solamente de productivos o emprendimientos de aquí de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de La Plata. Dicho esto, como suele suceder en los últimos programas por lo menos, vamos a arrancar con algo de música. A la vuelta nos vamos a meter a debatir, a analizar, a hacer una primera pincelada de lo que ha dejado la cumbre de Kazán de los BRICS que se realizó esta semana. 10:30 en la República Argentina. Recuerden, denle like, me gusta, compartan, pónganle la campanita, suscríbanse al canal de YouTube también de Revista Trinchera o de Trinchera TV, que eso nos ayuda también a hacer que el algoritmo funcione de mejor manera y que más gente pueda acercarse a conocer qué es lo que hacemos aquí en Radio Trinchera. Decíamos, nos vamos a meter en el primero de los análisis que va a estar circunscripto en gran medida el programa del día de hoy a lo que dejó la cumbre de Kazán que se realizó esta semana entre el 22 y el 24 de octubre en esa región de Tartastán, creo que es la región. Tercer capital o tercer ciudad en importancia de la Federación Rusa, una Kazán donde viven o está dividido, según estimaciones, casi miti-mite entre tártaros y musulmanes. Una particularidad que tiene esa ciudad que, según varios expertos, es como una muestra o una representación de la diversidad cultural que tiene Rusia en todo su territorio, amplio territorio, siendo que es la nación que tiene más territorio a nivel mundial. Decíamos, mucha tela para cortar y seguramente mucho que va a dar que hablar con lo que se vaya desglosando del acuerdo que se firmó entre los países asistentes. Sí, 36 delegaciones, delegaciones de 36 países participaron, 22 de ellas encabezadas por jefes de Estado y otros altos funcionarios. Dentro de los 5 miembros tradicionales de los BRICS, el único que no pudo asistir fue Lula da Silva, que mandó a su canciller, alegó algunos temas médicos. Y después... Se golpeó la cabeza. Sí me parece interesante resaltar que al mismo tiempo se estaba celebrando una especie de cumbre del Commonwealth. Y así todo, los representantes y jefes de Estado de la India y Sudáfrica estaban o priorizaron la cumbre del BRICS, lo que también me parece habla de la importancia de este evento. Al igual que el representante de Sri Lanka. Claro, que está intentando sumarse. Era uno de los países que estaba aspirando a sumarse a la cumbre de Kazán. Mientras tanto, vemos lo que fueron las llegadas de distintos mandatarios. La verdad que un marco imponente, el que se vivió en aquella región del planeta. Por lo que he escuchado, visto, leído, cero representación de Argentina. Cero representación de Argentina en el marco, bueno, no. Digo, incluso en términos periodísticos. No hubo, más allá de coberturas que se hicieron desde aquí, también por una cuestión de costos, estimo que muchos colegas que sabemos que han cubierto, de hecho nosotros también, si hubiésemos podido, hubiésemos tenido el dinero, quizá hubiésemos enviado a alguien a que cubra la cumbre. Era interesante para ir este evento. Sí. Pero bueno. Interesante también el encuentro de Putin con Xi Jinping, el tercero en el año. Me parece que no es un dato menor en este contexto. Porque
Putin mantuvo en realidad prácticamente reuniones con casi todos los asistentes en las horas previas a la inauguración de la cumbre, pero bueno, por supuesto destacado el encuentro con Xi Jinping. Ahí el mandatario chino afirmó que la amistad entre China y Rusia es inquebrantable, que las relaciones de los dos países han evolucionado significativamente y han logrado también varios hitos. En ese sentido, Putin resaltó el crecimiento, por ejemplo, del 4,5% en el comercio bilateral entre Moscú y Beijing y el éxito de algunos proyectos conjuntos en diversos sectores. Un evento que, por supuesto, o sea, el primer día del evento ya evidenciaba las preocupaciones de los países occidentales, no por su magnitud y relevancia. Sí, y algo interesante, lo decíamos en la editorial, se dieron reuniones muy importantes en el marco del BRICS, más allá de las reuniones o más allá de lo que son las reuniones, las sesiones plenarias de los integrantes del bloque o de quienes quieren participar. De hecho hay dos instancias distintas, una donde están solamente los miembros y otra en la que están los miembros y están todas las demás delegaciones viendo y escuchando lo que allí se está discutiendo. Pero hubo algunos hitos que me parece que son importantes. Primero, la reunión de Narendra Modi, el presidente de la India, con el de Masoud Pezeshkian, el nuevo presidente iraní. Más allá de que históricamente tuvieron una muy buena relación estos dos países, esta reunión fundamentalmente es clave también para entender lo que va a ser lo que es en realidad, o en lo que se está avanzando, que es este corredor norte-sur que involucra a la India, a Irán y a Rusia como los tres pilares de ese corredor económico, que podría llegar a ser un corredor económico muy importante. Esto lo hemos venido señalando y es uno de los temas de los que hablaron. La otra reunión, otra de las reuniones sin lugar a dudas, la de precisamente Narendra Modi con Vladimir Putin, el organizador del evento. Sí, yo creo lo de Putin me parece, o sea, creo que de alguna manera se desdibuja, ¿no? Esta narrativa estadounidense que rodea a algunos de los países que están sometidos a las presiones económicas, a las sanciones, y pone de manifiesto que de pronto la atención global se va desplazando, ¿no? De manera objetiva hacia, bueno, aquellos lados por donde se está configurando un orden multipolar del que venimos hablando hace bastante, pero me parece que en esta cumbre en particular con un enfoque en el liderazgo de Putin y de Moscú en la cumbre, logrado en un contexto, digo, de 3 años de sanciones muy agresivas contra Rusia y en el marco también, por supuesto, de esta guerra que la OTAN lleva adelante desde hace varios años deliberadamente contra Rusia en Ucrania. Decíamos, coincido con esto que decía, decíamos que Putin, además, o Narendra Modi se juntó además con Putin. A su vez se juntó, obviamente, como iba a suceder, con Xi Jinping, el mandatario ruso se juntó, bueno, tuvo 17 encuentros con mandatarios de otros países. Se dice fácil, pero juntar a 17 mandatarios en un encuentro de esta naturaleza lo logra una organización ya consolidada o que se está consolidando. No es muy habitual ver reuniones en las que haya muchos mandatarios juntos. Imaginemos aquí en nuestra América la CELAC, la Unión Europea, el Mercosur, cuando se juntan los presidentes. Sí, y aparte, digo, con una declaración de Kazán, ¿no? La declaración final después de 3 días de reunión, con algunos puntos interesantes, más allá de que después podamos discutir si las declaraciones efectivamente tienen incidencia en lo que sucede, de verdad. Pero bueno, una cumbre en la que, una declaración, perdón, en la que aparecen algunas de las cosas que veníamos abordando aquí en Marcha de Gigantes, ¿no? Por ejemplo, algunos de los puntos destacados de esta declaración de Kazán son el acuerdo entre los miembros para impulsar reformas en el sistema de Bretton Woods y de la ONU, y en esa misma línea la importancia de utilizar monedas nacionales en el comercio internacional, algo que va de la mano de este proceso de desdolarización del que venimos hablando. Después hay un apoyo
generalizado a una propuesta de Rusia para crear una bolsa de cereales de los BRICS. Creo que es un aspecto muy interesante, sobre todo para poder estabilizar los precios de los alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria. Y después algunas posiciones, por lo menos esto en una declaración firmada por todos estos jefes de estados que participaron, una posición sobre algunas emergencias globales, entre las que se destacan las agresiones de Israel contra Palestina y lo que está sucediendo en Ucrania. Uh-huh. Algo de lo que también hablaron hace referencia a las sanciones unilaterales. Rechazaron las sanciones unilaterales planteando que era algo que iba en contra de lo que dice la Carta de Naciones Unidas. Y esto me parece que es un dato importante, sobre todo porque varios de los países que estaban asistiendo a esta cumbre, por mencionar los más sancionados, Rusia, Venezuela, Irán, ya esos 3 países, China que empieza a ser sancionada ahora. Estaba el secretario general de la ONU, presente en la cumbre de Kazán, Antonio Guterres. Antonio Guterres. Y me parece que la reunión, la más importante de todas las que se vivió, fue la del mandarín Xi Jinping con su par indio, Narendra Modi. Decíamos en la editorial, las 2 economías que según el FMI van a explicar el crecimiento en los próximos 5 años a nivel global, con entre las 2 sumadas más de un 35% del PBI global. Estos dos países que en 2020 revivieron o se revivió una tensión fronteriza que, por lo que trascendió de esa reunión, llegaron a un acuerdo para ver cómo avanzar en la normalización de las relaciones y establecer cómo se cuida esa frontera, precisamente a lo que sucedía antes del 2020, para que no exista ese conflicto fronterizo del que también es parte Pakistán. Esto lo hemos abordado en alguna otra oportunidad. Ese es un hecho importantísimo. Decíamos en la editorial también, Bin Salman en el mismo momento se estaba juntando con Anthony Blinken. Y dato no menor, esto trascendió, o esto ayer por la noche era noticia, ayer por la noche Israel bombardeó o agredió a Irán. No pasó nada. Los sistemas antimisiles iraníes funcionaron. Supuestamente era la devolución de gentilezas a los misiles que había mandado Irán a Israel en represalia por la muerte de Ismail Haniyeh y Hassan Nasrallah. Teherán dice que no hubo explosiones, no hubo incidentes, que funcionaron las baterías antimisiles. Quedó en eso, habrá que ver si pasa algo más. Lo que sí no es menor es que para pasar desde el Estado de Israel hacia territorio iraní, porque muchos fueron aviones supuestamente los que realizaron las maniobras donde arrojaron los misiles, tuvieron que pasar indefectiblemente por territorio saudí. Día previo o días en los que estaban en la cumbre, Blinken se junta con Bin Salman. Digamos, es una ecuación que es 2 más 2 es 3. Sí, y así todo, Arabia Saudí aún en esta cumbre no confirmó su adhesión a los BRICS. Se especulaba con que lo que sucediera en esta cumbre de Kazán podría ser lo que definitivamente impulse a Arabia Saudí a afirmar que está dentro o a seguir dubitativo sin decir que está dentro o directamente a rechazar. Y una particularidad que me parece, antes de meternos en algún segmentito más, es a Putin le dieron un billete en un momento, un billete BRICS. El billete obviamente no es verdad, no es un billete original. Por original digo que haya sido oficialmente presentado o impreso. Sí es algo que después de la cumbre de Sudáfrica había aprobado los rusos en el Parlamento y se había hecho una especie de boceto, de borrador de lo que podría llegar a ser el billete BRICS. Rusia es uno de los principales promotores de que se cree una moneda unificada, parte de esta creación de la bolsa de cereales y de crear una canasta de energía, también es otro de los elementos que podrían ser la sustentación de esa moneda BRICS, respaldada entre una canasta de materias primas,
que podría incluir el oro y que podría incluir las monedas locales de cada uno de los países. Dicho esto, vamos a avanzar rápidamente porque no nos queda mucho tiempo con algunos videitos que son interesantes. El primero que vamos a escuchar son las palabras que le dedicaba el presidente Vladimir Putin en una de las reuniones plenarias, creo que fue el segundo día, el día 23 de este mes, palabras que le dedicaba el presidente Vladimir Putin a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que estaba en la cumbre, y esto fue lo que le decía. Уважаемый господин президент, Венесуэла под вашим руководством продолжает político comandante Chávez. Para quienes lo están escuchando y no viendo, lo que está planteando Vladimir Putin es que el gobierno de Nicolás Maduro sigue los lineamientos del comandante Chávez, que están teniendo un buen desarrollo en términos económicos. Se proyecta que van a tener un crecimiento de más del 5% de su economía, y reconoce no solamente el liderazgo, sino el proceso electoral que se vivió en la República Bolivariana de Venezuela, en la que sale triunfante Nicolás Maduro, cosa que lo dice públicamente. No es menor que Vladimir Putin le haya declarado unas palabras públicamente a Nicolás Maduro por la situación que se estaba viviendo. Putin ya sabía que Lula iba a vetar la decisión o la posibilidad de que Nicaragua y Venezuela ingresen al BRICS. Claro, para repasar, para los que no saben, para que un Estado pueda entrar a los BRICS, tiene que haber unanimidad en la decisión. Es decir, todos los Estados deben estar de acuerdo con esa incorporación. En este caso, todos estaban de acuerdo con la incorporación de Venezuela, incluso hasta el año pasado, Lula da Silva también. Y en esta cumbre, bueno, Brasil termina vetando el ingreso de Venezuela. No sé si vamos a profundizar en esto. Yo tengo muchísimas ganas de bardear. Vamos a profundizar un poquito. ¿Ahora? Ahora no. Bueno, perfecto. Vamos a profundizar. No, yo vengo con muchas ganas de bardear. Bueno, estoy un poco podrida del progresismo. Hoy justo esta semana tuve una compañera que volvió, estuvo de vacaciones, estuvo en Santiago de Chile, y de pronto en un almuerzo un montón de gente, compañera, diciendo, wow, qué buen presidente que tiene Chile, y yo tipo, ¿qué dice? Gente, ¿qué dicen? Así que vengo con ganas de... Bueno, aparte de la ceguera ideológica que nos han implantado en las cabezas a través de los medios, las redes y la información que consumimos. Los BRICS también condenaron enérgicamente, todos los que participaron de la cumbre de los BRICS, por unanimidad, las agresiones y el genocidio de Israel, no solamente contra Gaza, sino contra el Líbano, país soberano. Y otra de las cosas que resultó interesante que se da en estas discusiones fue lo que dijo Nicolás Maduro respecto de lo que le dijo en este mismo cruce de palabras. Putin habló como uno de los primeros expositores por ser el anfitrión, le fue pasando la palabra a distintos países, y uno de ellos, de los que estaba sentado cuando se hizo la reunión plenaria, era Nicolás Maduro, que decía esto. Cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata a hombres, mujeres y niños, cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? Solo para sacar documentos, comunicados, y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen. Alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también, audaz, para una refundación del sistema de Naciones Unidas que agoniza ante el surgimiento de corrientes nazis y fascistas a lo largo de esta coyuntura histórica tan dolorosa. Un nuevo mundo es posible. Creemos que un nuevo mundo ya ha nacido. Los BRICS es el epicentro
del nacimiento y el parto histórico de ese nuevo mundo. Cuánta claridad Sí, muy claro. en la discusión y en el discurso de Nicolás Maduro. Una Venezuela que, al igual que cuando estaba Chávez, se caracterizó, con diferencias obviamente, porque son interlocutores distintos, pero siempre se caracterizó por marcar y poner los puntos sobre las íes. Y tengamos en cuenta que en esa reunión donde decía estas cosas Nicolás Maduro estaba Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, presente. O sea, le dijo en la cara a Guterres lo que están haciendo es destruir el sistema de naciones. Y por último, lo que vamos a ver es lo que decía Vladimir Putin respecto del veto de Brasil a Venezuela en particular en este caso. Nicaragua también era uno de los que podía o los que había aspirado a ingresar, pero lógicamente por No una con la cuestión, misma relevancia energética, digamos. por para una lo que se está cuestión de discutiendo. peso específico. Nicaragua en términos geográficos era muy importante es muy importante por el posible canal de Nicaragua que sustituya o que pueda ser complemento del canal de Panamá como paso interoceánico, sobre todo porque se hablaba en su momento del financiamiento chino para construir esta obra, que después se cayó, no se pudo seguir, pero el ingreso de Nicaragua a los BRICS podría significar que ese proyecto vuelva a estar en marcha. Pero, sin dudas, Venezuela, la primera potencia en términos hidrocarburíferos, mayor reserva de petróleo del mundo, por lo menos probado, de petróleo convencional, tenía serias chances, muchísimas chances. De hecho, tenía muchísimas más chances que muchos de los que ingresaron al BRICS. Pero el veto de Brasil fue lo que lo impidió. Esto fue lo que decía el presidente Vladimir Putin al respecto. Значит, теперь по поводу Бразилии, оценки со стороны Бразилии того, что происходит. Para quienes lo están escuchando, lo que está diciendo Vladimir Putin es que sabía de la posición de Brasil respecto del ingreso de Venezuela. Era algo que ya conocía. Obviamente, Vladimir Putin y el presidente Lula da Silva tienen posturas diferentes respecto de lo que sucedió en Venezuela con las elecciones. De hecho, en esto que estamos escuchando, Putin, una de las cosas que dice es que recuerda, es que alguien salió a una plaza, miró al cielo y dijo que era presidente de Venezuela, y que después eso fue motivo de discusión y de que algunos países reconocieran, sobre todo Estados Unidos, reconocieran a Guaidó como presidente de ese país. Lo que dice en este caso es más o menos lo mismo. En Venezuela hay procedimientos, hay órdenes constitucionales y cómo hacer una elección. Eso se hizo, el resultado está aceptado por la gran mayoría de las partes, excepto por Edmundo González y María Corina Machado. Nosotros no tenemos por qué discrepar de lo que dice el proceso judicial y electoral venezolano. Ergo, no somos quienes para reconocer o no el resultado de la elección. Y lo que plantea sobre el final es que espera que Brasil y Venezuela reconozcan o resuelvan sus diferencias de manera bilateral y que, bueno, después se pueda continuar para en un futuro cercano poder invitar a Venezuela nuevamente a ser parte de los BRICS. Ahora sí podemos hablar de esto. No. Pero ¿cuándo vamos a hablar? Después tenemos 2 entrevistas. Tenemos que bardear a Milei y a su gobierno por la política exterior. Bueno, una mención chiquitita y te dejo hacer el vómito que hace Franco Carignano todos los días o de vez en cuando en 526. Ahora lo va a hacer mirando Cerda Campana. Lo que me parece clave de esto que estábamos viendo es precisamente que Putin lo dijo públicamente. No es casual que un diplomático, esto lo decía ayer en un vivo que hacían Marcelo Ramírez de los colegas de Humo y Espejos junto con Ivón, no me acuerdo el apellido de Ivón. Lo planteaba Marcelo Ramírez ayer. Vamos a hablar hoy con Marcelo respecto también de lo que sucedió en Kazán. Un presidente, muchas veces cuando le preguntan sobre un tema espinoso, no suele decir públicamente lo que piensa.
Es más habitual escuchar que empiezan a dar vueltas y empiezan a hablar, no, bueno, lo que pasa es que, y hablan y meten una cosa de acá, un biribiri, un bla bla y qué sé yo, y terminan contestando nada. Putin no tenía la necesidad de decir lo que dijo y poner en evidencia y marcar la diferencia de posturas respecto de Venezuela que tiene con Lula da Silva. Ahora, ¿no es mejor decir no estoy de acuerdo, pero así todo respeto lo que dice Brasil? Y otra cosa que no está dentro de los videos que trajimos, porque si no sería interminable, Vladimir Putin, posteriormente a que se terminara la cumbre, hizo una rueda de prensa con la mayoría de los medios presentes, y lo que decía es, dentro de los BRICS no se impone nada, todo es por consenso, y si en este momento Brasil no cree que sea la oportunidad para que Venezuela ingrese, es respetable, nosotros no coincidimos con esa postura. Pero es respetable porque Brasil tiene sus argumentos para decir por qué no en este momento tal o cual. Después podremos cada uno o cada una hacer el análisis que queramos de esa situación. Lo concreto es que lo que decía Vladimir Putin es aquí no se obliga a nadie a ingresar o no, y para que ingrese, la norma principal para que ingrese cualquier país es que haya consenso general de ese ingreso. En este caso no existía esa posibilidad por motivos varios que pueden existir, por lo cual Venezuela, pese a tener apoyo de todos los demás países, no pudo ingresar a este bloque regional. Ahora sí, el vómito de Miranda Cerda. No, yo lo que iba a decir es que me parece que Lula termina de alguna manera mirándose un poco el ombligo, no pensando en lo beneficioso que podría ser para los BRICS el ingreso de Venezuela. Digo, repasando y tratando de aportar algunos números en este sentido, está claro que el petróleo de Venezuela ha desempeñado un rol cada vez más protagónico en el mercado energético mundial, principalmente por las altas reservas y su relevancia volumétrica, digo, entre otros factores estratégicos. Según la empresa estatal Petróleos de Venezuela, las reservas que tiene el país probadas ascienden a los 303.806 millones de barriles. O sea, estamos hablando de una de las reservas más grandes del mundo, si no la más. Y de acuerdo con lo que precisó Maduro en agosto del 2023, Venezuela y otros países de la OPEP que están intentando integrarse al bloque BRICS garantizarían el control del 83% de las reservas probadas de petróleo. Es conocida también esta permanente operación por parte de los Estados Unidos de cambio de régimen en Venezuela, que contiene una fuerte motivación en lo energético, ¿no? Dado, o sea, hay una cuestión muy clara que tiene que ver con que las élites occidentales están buscando capturar los recursos naturales que tiene Venezuela, controlarlos con exclusividad, y me parece que un poco lo que se ponía en discusión acá es que ante la continua injerencia de los Estados Unidos, lo que intentaba hacer Venezuela era poner de alguna manera sus reservas petroleras y gasíferas a disposición de los BRICS, lo que implicaría de alguna manera una pérdida significativa de influencia para los Estados Unidos y un paso más también hacia el debilitamiento del dólar como moneda de reserva mundial, que es un poco lo que charlábamos. Ahora, ¿qué pasa con Brasil? ¿Por qué me parece que Brasil se termina mirando el ombligo? Porque hasta el año pasado Lula da Silva decía nosotros estaríamos de acuerdo con el ingreso de Venezuela. ¿Qué pasó este año? Bueno, pasa que hay quizás varias discusiones, ¿no? Porque lo escuché a Celso Amorín decir algo que me dio un poco de entre risa y bronca, pero que decía, esto no tiene que ver con una cuestión de juicio ético-moral en términos políticos. O sea, en los BRICS hay países con regímenes distintos. Que básicamente lo que quiso decir es no nos importa que Venezuela haya una dictadura, o sea, como en otras palabras, ¿no? Como no sé, están Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos que son monarquías, que no tienen elecciones. Bueno, por eso, pero dijo, o sea, como no importa cuál sea el régimen, no entiendo por qué tenía que hacer esa aclaración. Lo que él dice es que no le parecía, o que la cuestión que por ahí había que discutir tenía que ver con la capacidad de ese país que ingresa a los BRICS de aportar o de contribuir a la paz mundial. Y como, bueno, sí, no tenía como demasiado sentido. Me parece que ahí se juegan varias cosas, ¿no? Un Brasil que está queriendo entrar como miembro pleno del Consejo de Seguridad de la ONU,
y lo que eso implica también en términos de su relación con Washington, una Venezuela que me parece que entrando a los BRICS le podía llegar a disputar, ¿no?, el rol en esta región particular, en Sudamérica, porque me parece que cuando Brasil invita a Argentina, había otra cosa, ¿no? Argentina entraba como el hermanito de Brasil, medio de la mano, y el ingreso de Venezuela, no propuesto por Brasil, propuesto por Rusia, por las relaciones en crecimiento entre Venezuela y China, entre Venezuela y Rusia, me parece que le hubiesen disputado un poco a Brasil, más allá de la cantidad de territorio que tiene Brasil, le hubiesen disputado sobre todo porque Venezuela ya es miembro de la OPEP, Brasil está intentando incorporarse, y creo también ahí que me parece que hay una disputa que va un poco en ese sentido, no en contribuir al bloque, sino en, bueno, mirarme yo como actor de la región, como lo que quiero, y después también una cuestión interna, ¿no? Mañana hay elecciones regionales en Brasil con un PT que no ha podido calar demasiado, con una coalición de gobierno que ejerce bastante presión sobre el rol presidencial, y creo que también que Lula busca un balance en ese sentido, entendiendo que por lo menos en las elecciones regionales primarias el PT no fue de los grandes ganadores, por el contrario, quizás fue uno de los grandes perdedores. Mañana hay segunda vuelta, y creo también que posicionarse de esa manera, sobre todo, imaginemos que es un contexto quizás parecido al nuestro, ¿no? Hoy acá hay casi una visión generalizada de que en Venezuela hay una dictadura. Bueno, imagínense que para la sociedad brasileña puede haber una construcción social parecida, que me parece que es una gran victoria del fascismo, de los Estados Unidos y de lo que esparcen los medios occidentales por ahí. Pero la realidad es que creo que Lula hoy está muchísimo más cerca de un grupo de Lima, por lo menos en el planteo que hace sobre Venezuela y sobre las elecciones, más allá de que él no haya reconocido nunca a Edmundo González Urrutia como presidente, sí, con todas las cosas que dice, y con este veto en particular, me parece que se acerca muchísimo a la posición de los Estados Unidos, con la cual, por supuesto, yo no estoy de acuerdo. La posición de la compañera Miranda Cerdá Campano respecto del veto, tela para cortar y para seguir analizando. Tanda y volvemos. Bueno, decíamos 11 y 7, casi 11 y 8 minutitos en la República Argentina. Recuerden que se pueden suscribir a Revista Trinchera /comunidad, revistatrinchera.com/comunidad. Se pueden suscribir por una módica suma y ayudarnos a seguir construyendo este medio alternativo, comunitario, que trata de mostrar algunas miradas distintas a las que solemos escuchar o leer en los medios tradicionales de habla hispana, por lo menos en la comunicación desde otros lugares. Decíamos, además de los BRICS, hubieron o sucedieron otras cosas, pero esta particularmente la que vamos a abordar tiene que ver, esta situación tiene que ver también con uno de los socios que se suma al BRICS. Durante esta semana estuvimos escuchando y viendo en los medios de comunicación, sobre todo en alguna prensa hegemónica, medio como regodearse de que Cuba se había quedado sin electricidad. Marcando que, bueno, las condiciones de vida en la que viven los cubanos, y omitiendo el gran daño que causa y que ha causado durante más de 6 décadas el bloqueo criminal que estableció Estados Unidos sobre la isla revolucionaria que supieron gestar Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y muchísimos otros cubanos y cubanas que hicieron parte de esa historia tan linda que tiene esa parte de nuestra América. Para tratar de entender qué está sucediendo, cómo lo están viviendo. Además tuvieron en una región el paso de un huracán, lo cual también generó complicaciones muy importantes. Estuvieron casi 4 días sin electricidad. Por lo que tenemos entendido, afortunadamente se logró restablecer el servicio eléctrico casi en su totalidad y regenerar la situación que se está viviendo. Bueno, vamos a meternos a analizarlo con Pedro Jorge Velázquez,
más conocido en redes sociales como El Necio. Así que le agradecemos a Pedro que se haya tomado unos minutos para charlar con nosotros. Pedro, de este lado Nicolás de Miranda, gracias por este tiempo con Marcha de Gigantes. Muchísimo gusto por estar acá. Espero que se me esté escuchando y viendo bien. El internet no debe ser el mejor, pero quizás podamos entablar este diálogo. Gracias por la invitación. A ver, Pedro, primero que nada, nuestra solidaridad desde aquí con lo que vivieron en estos días. Si bien se puede leer como que fueron o hayan sido desperfectos técnicos, las tragedias de todas maneras se sufren. ¿Qué análisis haces particularmente de lo que fue el apagón? Esta falla eléctrica que los tuvo creo que 4 días sin luz. Sí, mira, ayer justamente una amiga me preguntaba vía WhatsApp, bueno, fue un sabotaje del gobierno de Estados Unidos, fue un sabotaje, y yo le decía directamente no, o sea, no ocurrió un hecho de sabotaje por parte no fue una conspiración o un acto vandálico de sabotaje contra una termoeléctrica, pero sí es un sabotaje indirecto, un sabotaje histórico, un sabotaje perpetuo, porque, bueno, el bloqueo como política sabotea constantemente la economía cubana y sabotea los principales sectores, en este caso el sector de la energía. Y no solo esa gran política que conoce la gente, que existe desde 1962 y que ya de por sí limita en una serie de condiciones la vida del cubano, su desarrollo como nación, sino hablamos también de las últimas sanciones, o sea, las sanciones que aplican desde que llega Trump al poder. O sea, desde que llega el presidente Trump al poder se aplican una serie de nuevas sanciones, entre ellas que Cuba pasa a ser de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que sí ponen al pueblo cubano contra la pared, porque le limita aún más, le cierra todas las puertas para poder comerciar, para poder buscar soluciones, incluso existiendo la política de bloqueo. Estas nuevas sanciones cortan aún más esas pocas alternativas que buscaba Cuba, el pueblo y su gobierno financieramente, comercialmente, para poder enfrentar crisis tan duras como la que se ha vivido después de la pandemia. Después de la pandemia, estas medidas, con todo el costo que trajo para Cuba la pandemia, puesto que, no sé si la gente lo conoce, pero acá lo claro, el principal sector de la economía cubana es el turismo. El turismo es la principal entrada de divisas al país y es el motor de todos los otros sectores económicos. Entonces, al venir una pandemia, cerrar la frontera y no entrar turistas al país por largo tiempo, a que Cuba aplicó medidas muy restrictivas y trató de salir de la pandemia, ojito, con vacunas propias. O sea, Cuba realizó con todo y ese bloqueo 5 candidatos vacunales. De esos 5 candidatos vacunales, 3 se convirtieron en vacunas certificadas, y con esas vacunas propias desarrolladas en institutos cubanos, entonces, bueno, terminó la pandemia y se volvieron a abrir las puertas del turismo. Entonces comenzó un poco la recuperación económica, pero ha golpeado mucho el peso de la pandemia, el peso de la crisis global que vino post-pandémica, también con tema de la guerra en Ucrania, de todo lo que se está moviendo en el mundo, que por supuesto, en un escenario globalizado como el que vivimos, a Cuba también le toca vivir esas consecuencias, y con todo lo otro que he explicado anteriormente, con una industria degradada, con una industria, en este caso energética, con máquinas que es desde los años 80, máquinas térmicas, o sea, de generación térmica, o las llamadas termoeléctricas que vienen de los años 80, es muy difícil enfrentar la crisis energética que se empezó a vivir ya desde el año 2021. Recuerdo también a través de este programa que las manifestaciones que ocurrieron en Cuba el 11 de julio del 2021, conocida en gran parte del mundo porque se le dio alta cobertura en la prensa mundial y en los grandes medios, también se generó por la crisis energética. O sea, había una serie de condiciones de crisis en ese momento, también de temor poblacional por el mismo hecho de la pandemia, pero lo que detonó en las manifestaciones fue los apagones, la crisis energética, y estamos viendo como 3 años después, 2024, se mantienen condiciones parecidas
O sea, condiciones de corte de luz diaria, condiciones de que por momento hay mucha tensión energética, se mantienen condiciones parecidas porque aunque la gente dice, no, porque es que el gobierno no quiere solucionar. No, el gobierno por supuesto que no quisiera tener una situación donde cada cierto tiempo hay una tensión de crisis poblacional, hay una tensión de manifestaciones en la calle. Por supuesto que quisiera solucionar esto de un chasquido y que no hubiese más problemas, ¿no? Pero estamos viendo como 3 años después aún no se puede solucionar ese tema, incluso con toda la voluntad o la necesidad que hay de solucionarlo. Leía en estos días incluso que había buques que habían llevado petróleo y que fueron sancionados, casi en el mismo momento en el que estaba sucediendo lo del apagón, lo cual muestra que es a regañadientes la política norteamericana del bloqueo. No, ahí lo decía, incluso yo comentaba que es increíble, pero para poner muchas veces el bloqueo en agenda, o sea, para que se hable de bloqueo en los medios de comunicación, para que se hable del embargo, para que la gente escuche a Cuba, para que Cuba vuelva a estar con ese tema en agenda, por lo menos regional e internacional, muchas veces tienen que pasar cosas como esta. O sea, no es que yo esté diciendo que es necesario que ocurran cosas como lo que acaba de ocurrir hace como una semana, donde se desconectó. Ahí lo explico para quien no está al tanto. Había en ese momento una baja de generación eléctrica muy grande, incluso menos de la mitad de lo que demanda la población cubana. Se estaba generando menos de la mitad. En Cuba se demandan alrededor de 3.000 megawatts para energizar toda la población. ¿Con qué se genera eso? Se genera con termoeléctricas prácticamente todo, o sea, máquinas muy viejas de generación térmica, y otra parte con pequeños grupos electrógenos que hay en las diferentes ciudades del país, en las diferentes provincias del país. Entonces, había una baja de generación térmica y también había limitaciones por el combustible. Entonces, ¿esto qué hacía? Que la mitad del combustible que necesitaba, que la mitad de la generación de corriente eléctrica que necesita el país para poder hacer su vida, ¿no? No se estaba generando. De pronto, una de esas grandes termoeléctricas que sí estaba generando se desconecta, y al desconectarse repentinamente por algo accidental, bueno, ocurre una baja de tensión muy grande y desconecta todo el sistema. Y por eso es que la isla completa de Punta Cabo se queda sin electricidad, porque desconecta el sistema interconectado que hay, que en Cuba se llama SEN, Sistema Electroenergético Nacional, desconecta el SEN. Entonces, por eso hubo que conectar de nuevo el SEN. ¿Cómo se conecta de nuevo el SEN? Bueno, hay que crear microsistemas eléctricos, microsistemas de generación eléctrica que creen un poco de energía para desviarla de nuevo a las grandes termoeléctricas, volver a prender esas grandes termoeléctricas, volver a generar esa corriente necesaria e ir conectando de nuevo desde Pinar del Río, que es la provincia más occidental, hasta Guantánamo, provincia a provincia, vas conectando las provincias y vuelves a tener un SEN. Eso demoró de 72 a 96 horas, demoró unas tantas horas, y realmente, por ejemplo, acá en casa, en mi casa, yo no resido en La Habana, resido en una provincia del país, estuvimos 72, más de 72 horas, 75 horas sin fluido eléctrico, y fueron días muy difíciles, ¿no? Pero como tú decías, esto de que constantemente están acosando a los barcos petroleros es algo común. O sea, es algo común de que haya un negocio ya andando, que ya de por sí el negocio tiene limitaciones porque Cuba tiene que pagar ese petróleo de una forma completamente irracional. No es como lo hace el mundo, mediante una transacción, mediante el sistema SWIFT de uso convencional por todo el sistema financiero, por los bancos del mundo. No, Cuba tiene que hacer esto buscando 30 alternativas, muchas veces incluso pagando al cash. Eso me parece una locura porque tienes que llegar con unas maletas de dinero como si fueras unos mafiosos, pero muchas veces pagando el cash, que no se hace así en ningún lugar del mundo. Bueno, a pesar de eso, los barcos petroleros que están cerca de Cuba, ahí pueden buscar, es gracioso el mapa de los barcos petroleros que están andando constantemente, que hay mapas online de esto, y no se acercan a Cuba, porque se acercan un poco a Cuba y pueden estar recibiendo inmediatamente una llamada desde los Estados Unidos diciéndole que por favor no se acerque a Cuba, que puede estar violando las leyes del embargo. Entonces, no es solo los barcos de Estados Unidos, no es solo compañías que tengan que ver o que tengan acciones los norteamericanos, sino que también, por eso es que el bloqueo es extraterritorial, porque también limitan la capacidad de barcos de otros países a comerciar con Cuba. Si comercias con Cuba,
después puedes recibir problemas, después no vas a poder comerciar con Estados Unidos, después no vas a poder comerciar con nuestra alianza. Entonces, ya ahí siempre hay, incluso el congresista McGovern, lo pueden buscar en redes sociales, en X, dijo en este momento que yo te comenté que se puso de nuevo el embargo en agenda, la gente comenzó de nuevo a hablar del embargo, porque es en momentos de crisis como esta que vuelve el tema a la agenda, ¿no? Entonces, este congresista norteamericano que lleva una vida de servicios en la política de Estados Unidos decía que no hay que buscar mucho, no es muy enigmático saber quién es el responsable de la crisis energética que estaba viviendo Cuba. Es su gobierno. O sea, él decía, es el gobierno de Estados Unidos. Ahí pueden buscar sus palabras, están en las redes sociales, como decía. Es el gobierno de Estados Unidos quien es el responsable directo de la crisis energética que vive Cuba y que no puede solucionar. No obstante eso, yo también comentaba allí en mis redes, el lugar por donde me expreso, la gente conoce que lo hago de manera independiente, que toda mi voz es libre e independiente en redes sociales. Yo decía en mis redes que estos son los momentos, increíblemente, quien no conoce al pueblo cubano, estos son los momentos que más la gente se une en un movimiento de solidaridad que es solo palpable en Cuba. O sea, ese movimiento de solidaridad que se arma cuando Cuba está en un periodo de crisis como el que acaba de pasar, solo quizás se pueda convivir y palpar en Cuba, porque la gente crea unos lazos que en otro momento no. Por eso yo decía, la gente se une y se levanta. Yo no sé cómo, pero siempre hay unas reservas morales y humanas para unirse, para el vecino que saca una planta eléctrica, una pequeña planta de generación eléctrica y pone a cargar los celulares de todo el barrio, el vecino que le habla con el otro y le cocina. Entonces la gente se comunica, sale a la calle, al barrio y comunica, oye, ¿qué te hace falta? Crea redes de ayuda. Y entonces, a la par de esto que está ocurriendo, podemos hablar también de que nos cae, en Cuba se dice, éramos pocos y parió Katana. Es uno de los dichos populares, éramos pocos y parió Katana. Y bueno, éramos pocos y parió Katana porque llegó un huracán. En medio de ya de toda esta vorágine del apagón generalizado, de tratar de restablecer el sistema, bueno, llega un huracán que fue bastante perjudicial comparado con sucesos como este, meteorológicos anteriores. Este fue bastante perjudicial para el oriente del país y bueno, para Cuba en general, porque a todos nos duele lo que pasa en cualquier rincón de Cuba. Y también ahí por un momento podemos precisar, a medida que se da la charla, qué solución está Cuba tramitando para este problema de la crisis energética. Una asociada, porque también una de las cosas que pasó esta semana es que Cuba, más allá de que Miguel Díaz-Canel no pudo estar en la cumbre de Kazán, se incorpora como socio de los BRICS, no como miembro pleno, pero sí como esa instancia previa que se creó, que es la de ser un país asociado. ¿Realmente crees que, qué evaluación haces, qué podría mejorar o qué podría significar este paso que dio Cuba? Que por lo menos a título personal me parece no menor, porque ya por lo menos se sabe que esos países van a dejar de ser cómplices del bloqueo. O esa es la lectura que me parece que puede llegar, o lo que puede llegar a suceder. ¿Coincidís en esto? Sí, a ver, el anuncio recuerdo, en redes sociales en Cuba, ¿no? En el panorama mediático cubano, uno de los primeros que anunció que Cuba ingresaba como un país socio en los BRICS. Aún no estaba oficializado, pero ya había varias fuentes que lo estaban diciendo. Al otro día se hizo y se informó, ¿no? Por los medios de comunicación. Y en Cuba se tomó la noticia con mucha esperanza. Mi base de seguidores, por lo menos, que es un espacio que tengo también de retroalimentación, se alegró mucho, mostró mucha esperanza, mucho deseo de que Cuba, mediante esa nueva formación, alianza alternativa financiera, económica, global, política que se está gestando, bueno, a partir de ahí Cuba pudiera enrutar algunas de sus posibles soluciones a futuro. Pero si bien esto es una perspectiva que puede darse, y más en el cubano que necesita siempre cualquier dosis de esperanza para poder seguir andando, como digo yo, ¿no? Siempre hay que tener algún horizonte, alguna utopía
que realizar alguna lucha para seguir andando, pero a pesar de eso yo creo que los BRICS, si bien son un gran horizonte, es un gran horizonte aún en construcción. Estamos viendo a los BRICS ahora tomando, digamos, estructura, tomando capas, creándose, gestándose, fortaleciéndose, y también comienzan a existir los primeros problemas en los BRICS, porque estamos viendo todo el asunto que se ha armado con Venezuela, con el choque que hubo con Brasil. Entonces ya se están dando también los primeros problemas dentro de la alianza, cosas que van a tener que ir limándose a futuro. En ese sentido, como es una alianza en construcción, también con reglas en construcción, con mecanismos en construcción, el mecanismo financiero nada más, los sistemas de pago, todo eso está en construcción. O sea, ayer Putin decía que no se ha evaluado la posibilidad, que mucha gente en redes hablaba de que los BRICS iban a crear un sistema SWIFT paralelo, y ayer teníamos ya información de que no es así, de que ahora mismo están optando por usar las monedas locales, tienen un sistema de pago distinto, pero no están creando un sistema SWIFT paralelo, no están abandonando el dólar en su totalidad. O sea, esto no es una cosa que va a ocurrir de la noche al día. Hay mucha esperanza de que, bueno, de que va a ser la gran guerra al dólar, de que el dólar se va a dejar de usar, de que va a dejar de ser ese mecanismo de hegemonía y sancionatorio como usa Estados Unidos y sus aliados. El dólar va a dejar de serlo, pero aún esos son pasos que van paulatinamente organizándose. Bueno, ya está ganando estructura el Banco de Shanghái en China, pero aún los BRICS no tienen un banco central. Todo eso, como dije, va formándose, está en construcción. En ese sentido, para ningún país dentro de los BRICS yo pienso que vaya a significar un paso de ruptura o de mejoría en un corto plazo, sino que va en construcción. Primero, Cuba, para llegar al tema Cuba, es un país que en las condiciones que vive necesita una capa de protección siempre de alianzas, porque Cuba es un símbolo que América Latina no se puede permitir perder. O sea, Cuba es un símbolo de libertad, con todos nuestros problemas, con todos nuestros, digamos, retos aún en materia de democracia, de los cuales siempre comento, con toda nuestra necesidad de avanzar en distintos temas. Cuba es un símbolo de la resistencia en América Latina. Y yo creo que perder a Cuba sería perder esa gran coraza que tiene siempre este continente para enfrentarse a los grandes poderes que lo quieren avasallar, lo quieren invadir, le quieren saquear. Entonces, en ese sentido, proteger a Cuba también es una responsabilidad universal, una responsabilidad de países como Rusia, como China, como otros países que están en el orden mundial. Entonces Cuba, dentro de esta alianza, va a tener una capa de protección mayor, una capa de solidaridad mayor, una capa de poder encontrar nuevas vías de qué hacer, pero no significa que eso vaya a romper el peso del bloqueo y de las sanciones. Cuba es un país que está en una región que Estados Unidos entiende como su patio trasero. O sea, en ese escenario, y más dentro de las crisis globales actuales, donde Estados Unidos entiende que con la guerra que se está dando en Ucrania, con la guerra que se está dando en el Medio Oriente, con la expansión también económica, ellos lo ven así, de China en la región de Asia, o sea, todo el desarrollo que ha tenido China en la región de Asia, que también va tomando parte de África, parte de América Latina. Entonces Estados Unidos también ha debido entender, y lo está haciendo así, de que ellos tienen que centrarse más en su región. Y entonces las políticas últimas del Comando Sur están ejecutándose para que Estados Unidos atienda más su región, o sea, para que sea aún más invasivo, aún más injerencista en Colombia, en Brasil, en Chile, en Argentina, con todo el tema del litio, de los recursos naturales que se han descubierto ahí alrededor de la Patagonia, el petróleo, en Bolivia. Entonces, Estados Unidos está haciendo cada vez más incidencia en su región. Y en esa región que ellos creen que es parte de sí mismo, ¿no? Cuba, bueno, está ahí y está a 90 millas y es un enemigo histórico. Y está el bloqueo y están las sanciones y representa un peligro simbólico, ideológico, porque Cuba representa una sociedad distinta y esa sociedad distinta pudiera
si tuviera éxito, replicarse en América Latina y pudiera, si tuviera éxito, replicarse en la cabeza y en las ideas de los propios norteamericanos. Y esa sociedad distinta es un peligro para los intereses del gran poder económico de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, las sanciones van a seguir, el bloqueo va a estar ahí y Cuba va a tener ahora, como te decía, una alianza para protegerse más, para buscar nuevas alternativas, pero no vamos a pensar que esto va a significar que en 2 años Cuba va a ser la Suiza del Caribe, ni mucho menos. No, no es así, los procesos hay que sentar pie en tierra, no son así. Cuba es un país muy atrasado industrialmente, muy atrasado en muchas materias que necesita darse valor, necesita tomar todo ese capital que entra y también ponerlo en función, primero, del desarrollo de esa gran industria y ese gran aparato estatal que es el centro de la economía cubana, pero también ahora en desarrollo del sector privado naciente también, ya hace unos cuantos años, 4 o 5 años, pero es un sector privado naciente, ¿no? Un empresario privado que está tratando también de echar para adelante y también el bloqueo le dificulta muchas veces adquirir productos, crear negociaciones, hacer pagos. Entonces, todo esto, vamos a ver cuán efectivo es que ahora, por ejemplo, los empresarios cubanos puedan ir hacia otras naciones a hacer negocios, los empresarios privados en este caso, ir a Rusia, comerciar con empresarios turcos, comerciar con empresarios chinos, vamos a ver, allí hay un marco de posibilidades y yo creo que este marco de posibilidades, como quiera que sea, sí se recibe con esperanza. La última, y te pediría una respuesta lo más breve posible. Dentro de poquitos días hay una elección en los Estados Unidos, Kamala Harris por los demócratas, Donald Trump por los republicanos. ¿Cambian algo si gana uno u otro? No, o sea, estamos, en Cuba siempre es la perspectiva de que quién va a ganar el menos malo, pero en este año ni siquiera hay esa idea, porque cuando, o sea, la última elección, el Trump versus Biden, había todavía una perspectiva de que Biden iba a seguir con la política de Obama, porque bueno, es alguien que trabajó en la era Obama, que viene de esa tradición, y que por tanto iba de alguna manera a volver a acercarse a Cuba. Sabemos también, cuando ponemos pie en tierra, como digo yo, que la geopolítica no es así. Biden tenía otras prioridades, quizás el tema Cuba no es importante para su base de votantes. Estaba el tema de la guerra en Ucrania, de las múltiples guerras que se fueron dando, el genocidio que continúa de Israel en Palestina, todo este tema entonces se estaba dando en el mundo. Y Biden, bueno, decidió no avanzar ni medio paso en la política de Trump. O sea, mantuvo todas las sanciones que implementó Trump, todo al pie de la letra. O sea, no movió ni medio pie y por tanto no se espera nada distinto. O sea, si te diría por ahí, quizás hay un sector de la cubanidad que no quiere, o sea, digamos de la cubanidad que vive en Cuba, que no quiere ni ver el pelo naranja de Trump, porque fue tanto el acoso y fue tanto las medidas que implementó, que realmente Trump quizás sea la peor opción para Cuba y así se ve desde Cuba. Pero a la vez, también hay un sector que cuando empieza a analizar un poco la geopolítica, cree también que Trump puede ser quien comience las conversaciones con Rusia y quizás pare la guerra de Ucrania y quizás sea el hombre que también se mete y pare lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y por ahí el mundo también mejora. Entonces, ves, son cosas que se van dando en el escenario de las piezas geopolíticas y quizás por ahí también hay esperanza de que Kamala, si ganara, a lo mejor por lo menos quita a Cuba de la lista de países patrocinadores, que es una infamia que Cuba esté ahí cuando Cuba está reconocido internacionalmente en múltiples foros como un país que ataca todas estas prácticas y que además es un país solidario con el mundo. Además, que Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no tiene sentido que esté en esta lista que lo tiene Estados Unidos. Entonces, por ahí quizás la gente tiene alguna esperanza de que Kamala pueda quitar a Cuba de la lista, pero no son muchas realmente. No va a representar mucho. Cuba hace mucho tiempo ha debido entender, yo creo que también es una perspectiva, que denunciar el bloqueo es un deber,
porque la gente tiene que comprender que esa es la principal escollo que le hace a la vida de la gente en Cuba, la principal barrera, pero también ha debido comprender que solo mediante la capacidad que tenga de crear nuevos negocios con la otra parte del mundo, de poder comerciar con alianzas como esta de los BRICS y de emprender como parte de su propia economía con nuevas alternativas, es de vida o muerte. O sea, es vital, porque solo por ahí vamos a poder enfrentar este bloqueo que no lo van a quitar. O sea, mientras este bloqueo cree las crisis que está creando, es efectivo. O sea, para eso es que está puesto, para crear crisis como las que está viviendo Cuba desde el 2020 para acá, para eso, para que se vea en peligro la permanencia del proceso social que vive Cuba durante 65 años a fuerza de corazón. Pedro, clarísimo. Muchas gracias por haberte tomado estos minutos para charlar con nosotros y a disposición, obviamente, para seguir charlando y conversando y profundizando análisis cuando puedas y haya tiempo para hacerlo. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo desde Cuba, aquí seguiremos para cualquier eventualidad o charla que quieran tener. Un beso. Abrazo grande y saludos para todos por allá. Charlábamos con Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes sociales como El Necio. Un gran militante, la verdad. Gran militante. Tiene como 230.000 seguidores en Twitter. Sí, es un gran influencer. Un gran de influencer este lado, alguien de que la necesitamos, sí Revolución o sí. Nos estiramos un poquito más, pero nos parecía que valía la pena. Hacemos una breve pausa. Creo que escuchamos canción. Bueno, escuchamos algo. Bueno, y no podíamos no escuchar al gran Silvio Rodríguez. Para darme un rinconcito en sus altares. 11:41 en la República Argentina. Recuerden, ingresando en www.revistatrinchera.com/comunidad, se pueden suscribir a Comunidad Trinchera. Allá. En ese QR también se pueden escanearlo y ingresan al mismo lugar, se suscriben y nos ayudan a seguir mejorando las condiciones de este lugar, y ustedes participan no solamente de sorteos que se hacen durante toda la semana, además de los que hacemos aquí en Marcha, sino con descuentos en distintos comercios, emprendedores, amigos, amigas de la casa que bueno, hacen sus descuentos por ser parte de la comunidad, para quienes vayan y sean parte de la comunidad. Hoy vamos a estar sorteando media docena de empanadas y una cerveza de Cooperativa Roots, ubicada ahí en Diagonal 78, esquina 9, 10. No, Diagonal 78 no, Diagonal 73, esquina 10. 73. 10 y 57, por ahí. 10 y 57, justo en la esquina. Perfecto. Riquísima. Sí. Si no fueron y no se suscribieron, todavía vayan, compren empanadas o pizzas y la cerveza, que también es muy rica, y si les gusta, se suscriben y van a empezar a tener descuento, además de participar de los sorteos. No sé si tenemos descuentos no, creo que los sorteos nomás, dije cualquiera. Bueno, en fin, qué larguero que sos. la sección preferida de Mir. Argentina en el mundo. Sí. ¿Por qué es mi sección preferida? No sé. ¿Cuándo dije eso? ¿Vos no dijiste que era tu sección preferida? Es una sección que me gusta, pero no sé si... La Delphi le gusta mucho, sí. Bueno. Vamos a hablar de dos cuestiones importantes que se sucedieron esta semana en relación a la política internacional. La primera tuvo lugar el miércoles, cuando el Ministerio de Defensa, en la página oficial argentinagobar.mindef, sección noticias, sacó un comunicado que involucraba a la canciller Mondino. No sé por qué no lo publicó Cancillería, lo publicó el Ministerio de Defensa, pero decía textualmente lo siguiente: la ministra argentina de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, recibió este miércoles 16 de octubre a Gilles Carbonnier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, para tratar la reanudación de las negociaciones del tercer plan del proyecto humanitario orientado a la identificación de combatientes argentinos caídos en las islas Falklands/Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur. Esto desató un escándalo. Están diciendo, nadie se quiere hacer cargo
o sea, habló Mondino, habló el ministro de Defensa, Luis Petri, y ninguno se quiere hacer cargo de lo que pasó. Petri, por ejemplo, dice que alguien se infiltró, que el documento original había salido y decía Islas Malvinas, y alguien, según él, de la Oficina de Asuntos de Malvinas, que depende del Ministerio de Defensa, hizo una edición de la publicación y le puso Falkland solamente para cagar al gobierno. Bueno, dicen que están buscando al responsable. Petri de hecho lo llamó malnacido, y que lo van a echar. Pero bueno, nadie se quiere hacer mucho cargo de una cuestión que está claro no está atada solamente a este comunicado. En distintos foros internacionales, Milei prácticamente no ha mencionado la causa Malvinas. Una causa que me parece, además, debe ser la causa con mayor adhesión del pueblo argentino. Si hoy pensamos en líneas de grieta, quizás hasta un tiempo... Sí, la selección argentina y Malvinas. Sí, hasta un tiempo quizás la cuestión relacionada al genocidio durante la dictadura también tenía bastante consenso. Se nos está escapando un poco en ese sentido, pero me parece que Malvinas sigue siendo un tema en el... Digo, nadie discute o a nadie le parece una cuestión ideológica que en la escuela cantemos las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, a nadie le parece una... Mal. Así que por eso el quilombo, ¿no? El conflicto que se arma al interior del gobierno diciendo la puta madre que pasó acá. Pero bueno, nadie se está haciendo mucho cargo, y reitero, me parece que es una cuestión que no tiene que ver solamente con cómo se mencionan, más allá de la falta de respeto, digo, para los caídos y excombatientes de Malvinas, sino también creo que hay una cuestión muy concreta y que tiene que ver con que es... no sorprende, quizás en línea con el desarrollo discursivo que viene teniendo este gobierno, o el no desarrollo discursivo que viene teniendo este gobierno sobre la causa Malvinas, que no está puesta, por lo menos, sobre la mesa como un tema importante a discutir en el plano internacional. Y esto se da además en el marco de algunos hechos de relevancia en relación con el tema de Malvinas, además de esto de llamarla Falkland y que Petri salga a decir cualquier cosa. En estos días también se dieron, en estas semanas también se dieron varios elementos que van en sintonía y de la mano con esto. No habíamos hecho mención la semana pasada. Estuvo en Casa Rosada el ex primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson. Estuvo y salió a saludar en el balcón de la Casa Rosada como si fuese una persona que se recibe gratuitamente. Y hace algunos días más, una semana más atrás, se había publicado un mapa, en el mapa del RIGI que aparece, se había omitido poner a las Islas Malvinas. Se sacaron directamente a las Islas Malvinas. Y esto se da en un marco, y esto lo ampliamos un poquito más, en el marco de que el 21 de octubre, en la provincia de Mendoza, se realizó la 16 Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, encabezada por Laura Richardson, del jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. En ese encuentro, Milei sostiene el apoyo a Ucrania y a Israel, y en ese encuentro Luis Petri omitió hablar de la causa Malvinas en el cierre de la cumbre. Entonces es un combo que se está dando, esto sin mencionar que Mondino y el embajador norteamericano hablaron sobre los lugares estratégicos donde está el litio en Argentina, cosa que no tendría por qué ir a decirle al embajador de los norteamericanos que eso que haya sucedido. Y que esta es la otra noticia que me parece que es la de gran impacto, que también hace un par de semanas se conoció que Argentina va a enviar soldados directamente a Medio Oriente,
En el marco de supuestamente la cooperación con la quinta flota norteamericana que circula por las aguas de esa zona del mundo, que está emplazada en Bahrein, la quinta flota. Bueno, no es que envió un montón de gente, envió 2 personas que supuestamente fueron a interiorizarse cómo era el funcionamiento de la quinta flota, porque de mandar más gente, ese contingente tendría que tener el permiso del Congreso, cosa que hoy por hoy no sé si le dan los números para poder hacerlo. Sí, y no salió igual casi en ningún lado. Digo, más allá de que discursivamente cuando estas noticias se conocen, si aparecen en algún medio o canal oficial, digo, en la página de Argentina Gobar publicado como noticia, siempre está esto construido de una manera, bueno, Argentina se suma a la flota, no sé cuánto, 800.000 nombres para decir que básicamente están apoyando con personas, o sea, con tropas, a Israel, ¿no? Una Argentina que históricamente tuvo una posición quizás de neutralidad en los varios conflictos que se suceden a nivel mundial, de pronto se enemiga con Irán. Nada más y nada menos. O sea, podemos tranquilamente pasar a ser enemigos de Irán, con las implicancias que eso podría ser para una Argentina que históricamente ha mantenido una posición de neutralidad. Queda evidenciada una vez más la alineación del gobierno de Javier Milei con los intereses sionistas, israelíes y por supuesto de los Estados Unidos. Complejo el asunto, porque poquito a poquito nos van entregando en términos de soberanía, poquito a poquito nos van despojando de distintos elementos, distintas normativas, nos van de a poquito entregando, y estas cosas respecto de Malvinas seguramente van a ser muy difícil después poder... o van a ser más costosas después revertirlas. Sin lugar a dudas se van a revertir de eso desde ya. Hacemos una breve pausa y a la vuelta seguimos con el resto y ya el cierre de lo que nos queda aquí en Marcha de Gigantes. 11:53 pasaditas en la República Argentina. Breves, nos quedan un par de breves nomás como para recordarles. Mañana elecciones en Uruguay. Hay que estar atentos a que puede llegar a pasar. Primera vuelta, muy probablemente gane el Frente Amplio, pero no llegue al 50% más 1, que es lo que necesitan para convertirse automáticamente en presidente. Ojalá pase. Si no llega a suceder, habrá segunda vuelta. Sí, y capaz que se lamentan como nosotros de que en la primera vuelta estuvimos a 4 puntos porcentuales de ganar. Ojalá que no. Ojalá que no. Amigues uruguayes, ojalá que no les pase, porque es muy triste, la verdad. Y también hay elecciones, segunda vuelta de las elecciones regionales en Brasil y hay elecciones regionales también en Chile. Todo eso mañana. Y quería contarles una cosa, un dato. No sé si todo eso, además le sumo, hay elecciones parlamentarias en Bulgaria, parlamentarias en Japón, parlamentarias en Lituania y parlamentarias en Uzbekistán. Mirá vos, un montón. Todas esas elecciones se dan mañana. Perfecto. Dato. Alejandro Toledo, expresidente de Perú, fue condenado esta semana a 20 años de prisión. La justicia lo encontró culpable de haber recibido millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obras en su gobierno. Recordemos que esta es una causa que se ha llevado puestos a casi todos los presidentes de Perú del 2000 para acá. Alejandro Toledo fue el primero. Un presidente que aparte llegaba con un programa bastante popular, por lo menos. Alan García se suicidó, digo que fue el presidente que lo siguió. Así que bueno, sigue recolectando culpables el caso Odebrecht en Perú, una trama de corrupción que bueno, realmente parece constituye
un emblema, digo, como hecho, bueno, no sé si emblema es la palabra, pero un hecho histórico que sin duda merece el análisis, que ha golpeado a Perú y que me parece de alguna manera todavía sigue teniendo sus secuelas hasta el día de hoy, sobre todo en cómo se maneja la política peruana, pero que al mismo tiempo me parece es un caso del que nutrirse para replantearse por lo menos algunas cuestiones que tienen que ver con la medición de la corrupción, con la transparencia, que es algo que termina de alguna manera estando muy presentes en todas las discusiones de Estado. Hoy la realidad es que, a diferencia de otros índices como la pobreza, el trabajo, la corrupción, la medición de la corrupción la hace un organismo internacional en base a indicadores que son un poco extraños. De hecho, Venezuela es, por ejemplo, el país más corrupto, según... Los datos en Occidente hay que leerlos al revés. Bueno, por eso digo, pero esa es la medición que se toma para medir la corrupción. No hay, literalmente creo que alguien podría, sin dudas, escalar en el ámbito de la política si propusiera, obviamente con respaldo metodológico, una forma de medir la corrupción. Yo creo que el caso Odebrecht particularmente deja en América Latina por lo menos abierta a la discusión sobre la corrupción y bueno, qué se puede hacer también en ese plano para discutir cuestiones de transparencia que me parece son bastante claves para el fortalecimiento de los estados, ¿no? En este contexto donde se discute mucho eso. Sí, sin lugar a dudas. Tarea pendiente, más allá de que dentro del capitalismo la gran mayoría es corrupta, por definición, porque es parte de lo que necesita el sistema para seguir retroalimentándose, básicamente. Sí. Dicho esto, otro cambio importante, otra noticia importante, nos quedan 2 minutitos nada más. Laura Richardson dejará de ser la comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Se va a retirar después de haber estado casi 4 años, más de 4 años al frente de este organismo. La va a reemplazar Alvin Hosley, un vicealmirante que será ascendido de rango y que la reemplazará en el futuro cercano para continuar con esa tarea de injerencia en el resto de los países de América Latina y el Caribe. Dicho esto, una última recomendación mientras van cargando el sorteo que ya seguramente debe estar. Vamos a dejarles en redes sociales una nota recomendada. Los padrinos de Trump y Harris. ¿Quiénes son? Nota que escribe el italiano Leonid Savin. Interesante para comprender también de dónde proviene cada uno de estos dos y quiénes respaldan a Kamala Harris y a Joe Biden por un lado y a Donald Trump por el otro, que semana que viene estarán teniendo elecciones allí en los Estados Unidos. Vamos a dejar la nota recomendada, sorteo y llega... ¿Y sorteo? Me apuran y no está el sorteo. 5, 4. A ver. Mirá qué orto otra vez Lautaro. Ah, no, Lautaro Catalano, el hijo del Tano. Ah, mira qué suerte. Bueno. Se va a tener que venir desde Capital. ¡Qué bronca! Se va a tener que venir desde Capital. Lautaro Catalano, te acabas de ganar una media docena de empanadas y una cerveza de cooperativa Roots. Quedan 5 segundos nada más. En la operación técnica, como siempre, Guadaguanes. En la producción, More Lopardo y Mati Marchi. Aquí en el estudio, Miranda Sardá Campano y quien les habla, Nicolás San Pedro. Le mandamos un saludo a Delphi Benese y a Marta y a Mario, que se sumaron también a comentar, a dejar Besitos. sus comentarios. Nos vemos la semana que viene para seguir analizando qué sucede en este cada vez más alocado mundo en el que nos ha tocado vivir. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria,